Dicen que las casas antiguas guardan secretos, pero yo jamás imaginé que el mío se escucharía a las 2 de la madrugada, disfrazado de sollozos. Era una noche fría en Salamanca. El viento azotaba las contraventanas y hacía crujir la vieja reja del patio. Yo, doña Rosario, acababa de terminar de fregar los cacharros después de la cena. El olor a aceite de oliva y ajo todavía flotaba en el aire, mezclándose con el murmullo del televisor apagado hacía un rato. La calma de la casa era, en apariencia, total. Y digo en apariencia porque esa noche, mi vecina doña Pilar vino a romper el silencio con un golpe seco en la puerta que me heló la sangre. Rosario, necesito hablar contigo, dijo casi sin aliento, con la mirada fija en el suelo, como si le costara encontrar las palabras. Todas las noches escucho a tu hijo llorar. Al principio, pensé que había escuchado mal. Se lo solté con firmeza, como para convencerla y convencerme. Imposible, mujer. Mateo duerme toda la noche. Ya sabes que necesita descansar para estar tranquilo. A Mateo, mi hijo de 32 años, con síndrome de Down, mi niño, aunque la gente lo viera como un hombre hecho y derecho. Desde que nació, cada lágrima suya había sido también mía. Por eso, escuchar a Pilar decir aquello me sonó como una bofetada. En ella insistió: no, Rosario, no solo lo oigo llorar, también lo he visto a veces rebuscando en la basura, temblando, con la cara empapada en lágrimas. Se me aflojó el cuerpo. El aire que entraba por la puerta entreabierta me golpeó el pecho como una piedra helada. ¿Cómo podía ser? ¿Cómo podía yo no haberlo visto? Mi Mateo jamás hacía nada sin mi compañía, y menos de noche. Desde que se casó con Ángela, su mujer, yo me repetía cada día que debía confiar en ella, que ella le cuidaba mientras yo dormía. Pero las palabras de Pilar me dejaron clavada en el suelo. Deberías vigilar, Rosario. Algo no va bien, añadió, bajando la voz, como si temiera que alguien la escuchara. Mi quid muda, apretando el marco de la puerta para no venirme abajo. Y justo en ese instante, apareció Ángela en el pasillo, con el ceño fruncido y el pelo recogido en un moño perfecto, como si quisiera marcar la diferencia entre nosotras. Yo, con mi delantal manchado de harina, y ella, siempre impecable. Nos miró a las dos con ojos fríos, sin decir palabra. Después, se metió en su cuarto, cerrando de golpe en el clic de la cerradura. Sonó como un aviso, Annie. Esa noche intenté convencerme de que Pilar estaba exagerando, que quizá confundía el llanto de algún gato callejero con el de mi hijo, pero por más que me repetía aquello, un nudo me apretaba el estómago. Recordé entonces la primera vez que abracé a Mateo Rishon, nacido en el hospital. El médico me dijo, con voz grave: el niño tiene síndrome de Down, señora. Debe probar. Yo lo miré a los ojos, enormes, inocentes, y sentí que en ese instante mi vida entera se cosía a la suya. Nunca te voy a dejar, le susurré entonces, y ese juramento había marcado cada día de mi vida. Por eso, no podía aceptar que ahora, siendo ya un hombre, alguien insinuara que sufría a escondidas en mí. Senté en la vieja silla de madera de la cocina, esa misma donde tantas veces le conté cuentos para dormir, y traté de calmar mi corazón. Pero las palabras de Pilar seguían taladrándome. Lo he visto llorar, lo he visto temblar. La casa entera parecía conspirar contra mi paz. El reloj de pared marcaba cada segundo como una gota de agua en un calabozo. El ventilador de techo chirriaba, y cada ruido me parecía una señal. Y entonces tomé una decisión. Esa misma noche iba a comprobarlo por mí misma. Fingí acostarme temprano. Ángela, como de costumbre, me trajo una taza de té de tila, con esa sonrisa suya empalagosa. Tómese esto, mamá, le ayudará a dormir. Yo sonreí y agradecí. Pero en cuanto cerró la puerta de su cuarto, vertí el líquido en el fregadero, cuidando de no hacer ruido. Me acosté en la cama y fingí dormir, pero cada músculo de mi cuerpo estaba en tensión, como un resorte a punto de saltar. Las horas pasaron lentas. A las 2 de la madrugada, cuando todo el barrio parecía enterrado, en silencio, escuché el primer crujido. Era leve,
Apenas un roce en el pasillo, después, un quejido apagado, un sollozo. El corazón me dio un vuelco. Me levanté de puntillas, acerqué el oído a la puerta de la habitación de Mateo al otro lado. Su llanto temblaba en la oscuridad, y de repente, la voz de Ángela, baja pero afilada como un cuchillo. Tu mamá no es tu verdadera mamá. Mateo, ansí dices algo se vea. A morir, la pensión y esta casa tienen que ser mías. Me quedé helada. Sentí que la sangre me abandonaba. Mateo sollozaba. Mamá, no me dejes. No me dejes. Cerré los ojos y apreté el puño. El impulso de entrar y abrazarlo me desgarraba el alma, pero me obligué a contenerme. Necesitaba pruebas. Saqué el móvil con manos temblorosas y empecé a grabar. Aunque las lágrimas me empañaban la vista, desde dentro se oía como Ángela continuaba. Si cuentas algo, también me encargaré de tu madre. ¿Quieres que se muera? Y Mateo, entre sollozos, repetía una y otra vez, no, por favor, no. Cada palabra era un cuchillazo. Esa madrugada no dormí. Me senté en el suelo de mi cuarto, abrazando el móvil contra el pecho, como si fuese un salvavidas. El sonido de la grabación retumbaba en mi cabeza. Tu mamá no es tu verdadera mamá. Las lágrimas me corrían por las mejillas, pero dentro de mí, algo más fuerte que la tristeza, empezaba a arder en rabia, determinación. Miré las paredes, desconchadas de la casa, los recuerdos grabados en cada mueble, y me dije a mí misma, a nadie va a lastimar a mi hijo nunca más. Esa promesa me sostuvo hasta el amanecer. A la primera luz del día, entraba tímida por la ventana cuando encontré a Mateo en la cocina, encogido en un rincón, abrazando a su viejo oso de peluche. Tenía los ojos hinchados, las manos temblorosas. Me arrodillé a su lado, acariciándole el cabello. Mijo, aquí estoy. Nadie te va a hacer daño. Él me miró, y con voz entrecortada, murmuró, mamá, tengo mucho miedo. Lo abracé fuerte, con las lágrimas empapando su camisa. En ese instante entendí que ya no podía esperar ni un día más. Tenía que protegerlo. Tenía que luchar en la batalla. Apenas empezaba. Cuando amaneció aquel día, me sentía más vieja que nunca. El cuerpo me dolía como si hubiera corrido kilómetros, aunque en realidad no había hecho nada más que estar despierta, temblando en la oscuridad. Pero lo peor no era el cansancio físico, sino la culpa. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo no me di cuenta de que mi Mateo sufría aquí mismo, en mi propia casa? Lo miré aquella mañana, todavía acurrucado en la cocina, con su oso de peluche, y recordé su niñez como si fuera ayer. De pronto, los recuerdos me inundaron, y cada uno era como una bofetada. A Mateo había sido siempre mi sol. Recuerdo cuando cumplió 15 años, mientras otros adolescentes hablaban de salir con amigos, él prefería sentarse en el suelo del patio, alineando sus cochecitos de juguete en fila perfecta. Yo me agachaba a su lado y le decía, riendo, mijo, ya estás muy grande para jugar con carritos. Él me miraba con esos ojos redondos y me respondía con ternura, mamá, cárgame. Y aunque sus brazos ya pesaban demasiado para mí, yo lo abrazaba, porque sabía que lo único que quería era sentir seguridad. A los vecinos murmuraban, a mis espaldas, ese chico nunca crecerá, pobre Rosario, lo cuida como si fuera un niño, pero a mí no me importaba. Para mí, Mateo no era una carga, era mi vida. El recuerdo de esos años se mezclaba con la imagen de Ángela, la mujer que un día apareció sonriendo en mi puerta. Era joven, con el pelo recogido en una coleta alta, los ojos brillantes y una dulzura en la voz que me conquistó. He oído hablar de su hijo, señora Rosario. Quiero ayudarle a cuidarlo, me dijo aquella tarde. Yo, ingenua, sentí que Dios me estaba mandando un regalo. Pensé que quizá, al fin, Mateo tendría una compañera que lo aceptara. Tal cual era la boda, fue sencilla, como todo en mi vida. En el patio de la casa puse mesas con manteles de cuadros y serví potaje de lentejas, el plato favorito de mi hijo. Los vecinos vinieron a felicitarme, algunos con cierta sorpresa en la mirada, como si no creyeran que Mateo pudiera casarse. Yo lloré de alegría al verlo, en aquel traje que le quedaba grande, sonriendo nervioso mientras tomaba de la mano a Ángela. El sacerdote me dijo al oído,
Rosario, Dios ha escuchado tus oraciones, y yo asentí, convencida, que un poco sabía. Entonces, lo que me esperaban al principio, todo parecía perfecto. Ángela le preparaba zumos frescos a Mateo, y lo llamaba mi amor. Él sonreía tímido y hasta me decía, mamá, está rico. Yo los miraba y pensaba que, cuando mis fuerzas me faltaran, ella estaría ahí para protegerlo. Pero con el paso de los meses, empecé a notar cambios en Mateo. Comía cada vez menos, se quedaba sentado frente al plato, con la cuchara en la mano, mirando fijamente el vacío. Yo le decía con ternura, come hijo, que te preparé carne guisada, ¿cómo te gusta? Y él, bajando la cabeza, murmuraba, ya me llené, mamá. Mentía, Ann lo veía en sus ojos, pero algo lo estaba reteniendo. Y yo no sabía qué. En recuerdo un domingo en la iglesia. El párroco, que lo conocía desde niño, se acercó a él con una sonrisa y le acarició la cabeza. Mateo, ¿cómo estás hoy, hijo? Pero en vez de devolverle la sonrisa como siempre hacía, Mateo retrocedió. Se aferró a mi blusa y susurró con voz temblorosa, mamá, tengo mucho miedo. Ana apreté su mano, fingiendo calma, pero por dentro me rompí. El padre me miró con preocupación, y yo solo respondí, debe estar cansado. Padre, salimos de la iglesia en silencio, y cada paso era como cargar un peso invisible. A las noches se volvieron un tormento. Yo escuchaba ruidos extraños en sillas, arrastrándose, pasos suaves en el pasillo. A la mañana siguiente encontraba la ropa de Mateo con manchas de tierra, sus uñas llenas de polvo, como si hubiera estado cavando, hijo. ¿Qué has hecho esta noche? Le pregunté una vez, mostrándole sus manos sucias. Él apartó la mirada y respondió en un susurro, nada, mamá, pero su voz temblaba, y sus hombros parecían encogerse, como si quisiera desaparecer. Un día lo descubrí escondiendo comida. En el bolsillo. Lo seguí hasta el jardín, y lo vi enterrar aquel trozo de pan bajo el naranjo. Me quedé helada. Mateo, ¿qué estás haciendo? Quise gritar, pero las palabras se me ahogaron en la garganta. Al ver a mi hijo esconder comida, como si temiera que se la arrebataran. Fue un puñal en el alma. La confirmación llegó cuando encontré en la basura un blister de somníferos. Eran las mismas pastillas que Ángela debía haber disuelto en mis tazas de té. Entonces, todo encajó. Por eso dormía como muerta, incapaz de escuchar nada en la madrugada. Aquel descubrimiento me revolvió el estómago. Y sin embargo, cuando le pregunté a Ángela, ella me sonrió con la naturalidad de quien sabe mentir. Son de una amiga, suegra. Se las olvidó a quien caís creerle, pero en sus ojos vi un destello frío que me erizó la piel. Desde entonces, empecé a fingir. Fingía que bebía el té, fingía que dormía, y cada noche escuchaba más claramente el infierno en el que vivía mi hijo. Tu mamá no es tu verdadera mamá. La única que te quiere soy yo, decía Ángela con esa voz venenosa. Mamá, no me, solozaba Mateo desde la cama. Yo me mordía los labios hasta sangrar para no entrar corriendo. Mis uñas se clavaban en la palma de mis manos, todo para no estropear la grabación, para poder reunir pruebas que salvaran a mi hijo. A los días siguientes fueron una tortura. En la mesa, Mateo apenas tocaba la comida. Su mirada estaba siempre perdida, y sus manos temblaban al sostener la cuchara. Una tarde, mientras fregaba los platos, lo escuché decir en voz baja, perdóname, mamá. Corrí a abrazarlo, pero él se puso rígido, como si tuviera miedo incluso de mi cariño. Nunca te voy a dejar, hijo, le susurré con la voz entrecátara. Él no respondió, solo escondió la cara en el oso de peluche y lloró en silencio. En el barrio ya se empezaban a escuchar rumores. 2 vecinas cuchicheaban en el mercado. Pobre Mateo, ya no es el mismo. Da lástima mirarlo. Me mordí la lengua, apreté más fuerte la bolsa de naranjas y seguí caminando. Si hablaba, las lágrimas me habrían delatado. A lo peor fue cuando recibí la llamada del Centro de Educación Especial, donde Mateo iba 2 veces por semana. La maestra me dijo con voz preocupada, señora Rosario, su hijo ya no se concentra, se queda mirando la ventana, temblando, como si tuviera miedo de algo. Yo apreté el auricular con la garganta seca y apenas pude responder.
Gracias por avisarme. Yo estaré más pendiente. Colgué y me derrumbé en la silla de la cocina. Cubrí la cara con las manos y solté un sollozo que llevaba meses tragándome, pero aquella noche lo decidí. Ya no iba a esperar más. No podía dejar que Ángela siguiera envenenando nuestra casa. Guardé en una carpeta las fotos de las pastillas, el audio grabado con mi móvil y cada nota que había escrito en un cuaderno. Tenía las manos temblorosas, pero una fuerza nueva en los ojos. Ya no era solo una madre cansada, era una madre dispuesta a todo en la batalla. Por Mateo, acababa de empezar. Hay noches que parecen eternas, y aquella fue una de ellas. Al sentada en la cama, con el móvil en la mano, escuchaba una y otra vez la grabación de la voz helada de Ángela. Cada palabra me desgarraba, pero también me daba la fuerza que necesitaba. Tu mamá no es tu verdadera mamá. Si dices algo, se vea a morir. Cada vez que Mateo sollozaba en esa grabación, yo sentía que me arrancaban el alma, pero ya no me quedaba espacio para las lágrimas. Lo que había dentro de mí era rabia, una rabia fría que me mantenía despierta, y en pie me prometí que no iba a volver a cerrar los ojos sin hacer algo. A la mañana siguiente, me puse mi blusa de cuello alto marrón, la misma que usaba para ir a misa cuando quería pedir fuerza. Preparé un caldo de garbanzos, el plato que siempre reconfortaba a Mateo, y lo llevé a la mesa. Él estaba sentado, encogido, abrazando a su oso de peluche. Mijo, come un poco, lo hice para ti. Él levantó la mirada. Sus ojos rojos me partieron. El corazón negó con la cabeza y susurró con voz temblorosa. Mamá, no me dejes. Sentí un nudo en la garganta. Lo abracé, acariciándole el pelo. Aquí estoy, hijo. Nunca te voy a dejar, Ian. Pero en mi interior sabía que no bastaba con consolarlo. Tenía que actuar a media mañana. Mientras Ángela se arreglaba para salir, me acerqué a su cuarto. Con las manos temblorosas, abrí el cajón del tocador. Allí, entre perfumes baratos y maquillaje, encontré 2 blisters de somníferos, uno casi vacío. Tomé fotos con mi móvil y guardé una pastilla en el bolsillo de mi blusa. Luego volví a colocar todo tal y como estaba. Salí de allí con el corazón a punto de salírseme del pecho, pero no sentí miedo. Sentí alivio. Por fin tenía otra prueba. Por la tarde llamé a mi vecina Pilar y nos reunimos en una cafetería del centro. Ella me recibió con ojos preocupados. Le enseñé la grabación. Al escuchar la voz de Ángela, su rostro palideció. Virgen Santa, susurró, llevándose una mano al pecho. Rosario, esto es terrible. Yo asentí con lágrimas contenidas. Vecina, necesito que seas mi testigo. Tú has visto a Mateo llorando. Lo has oído en la madrugada. Si esto llega a juicio, tu palabra será vital, Pilar. ¿Me tomó la mano con firmeza? Claro que sí. No voy a dejar que ese muchacho sufra más. Sus palabras me dieron un rayo de esperanza. Esa misma noche, marqué el número de don Leandro Gutiérrez, un viejo amigo de mi difunto marido y abogado, reconocido en la ciudad. Su voz, grave, me respondió. Al otro lado de la línea, Rosario, ¿qué pasa? Tragué saliva antes de hablar. Leandro, están maltratando a mi hijo. ¿Aquí? ¿En mi casa? Tengo pruebas. Hubo un silencio tenso, y después su voz sonó firme. Cuéntamelo todo. Le relaté lo de las pastillas, los llantos de Mateo, las amenazas que había grabado. Él suspiró hondo. Esto es muy grave, Rosario. Mañana, tráeme todo. Con esa grabación y las pruebas, podemos levantar una denuncia formal. Colgué con las manos sudorosas, pero con el corazón latiendo con esperanza. Por primera vez sentí que no estaba sola en esta batalla. Esa noche fingí nuevamente que tomaba el té que Ángela me trajo, lo vertí en el fregadero y regresé a mi cuarto. Me tumbé en la cama, pero no cerré los ojos. Quería escuchar a las 2 de la madrugada. Otra vez, los pasos suaves de Ángela resonaron en el pasillo. Llevaba una linterna pequeña y entró en el cuarto de Mateo. Yo me acerqué despacio, grabando de nuevo con mi móvil. Escuché su voz cortante.
La única que te quiere soy yo. La pensión y esta casa tienen que ser mías. Y el llanto ahogado de mi hijo, mamá, tengo mucho miedo. Sentí que el alma se me partía en dos, pero permanecí inmóvil, grabando cada palabra. Cuando terminó, retrocedí a mi cuarto y guardé el móvil en la carpeta que había preparado. Al día siguiente llevé todo a la oficina de Leandro. Puse sobre su escritorio la carpeta con las fotos, las pastillas y el móvil. Leandro, con su cabello ya canoso, me miró con seriedad. Rosario, esto es maltrato psicológico. Hay un claro intento de fraude para quedarse con la tutela y los bienes de tu hijo. Vamos a presentar denuncia de inmediato. Sus palabras fueron como un bálsamo. Por fin alguien reconocía lo que yo llevaba tiempo viendo y sufriendo. Salí de su despacho con la carpeta bien apretada contra el pecho. Sentí que aunque la lucha sería dura, había dado el primer paso hacia la justicia. Al volver a casa, encontré a Mateo sentado en el patio, bajo el viejo naranjo. Tenía la mirada perdida, abrazando a su oso de peluche. Me senté a su lado y le acaricié la mano. Hijo, ¿te acuerdas de este patio? Aquí jugabas a correr detrás de las mariposas. Anel asintió débilmente, pero no sonrió. Solo susurró: perdóname, mamá. Me dolió el corazón, le respondí con voz firme, conteniendo las lágrimas. No tienes que pedirme perdón por nada. Mateo, en el que tiene que pedir perdón, es quien te hace daño. Anel me miró, con ojos húmedos, como si quisiera creerme, pero todavía cargaba demasiado miedo. En esa tarde, cuando Ángela entró en la cocina, me miró con esa sonrisa dulce que ya sabía falsa. Mamá, ¿quiere que le prepare su té? Yo la observé fijamente, sin pestañear. Sentí que por primera vez mi mirada no era la de una suegra confiada, sino la de una madre dispuesta a luchar. No, gracias, hija. Hoy prefiero agua. Ella se encogió de hombros, pero en sus ojos vi un destello de inquietud, como si sospechara que algo había cambiado. Y tenía razón. Esa noche me senté en mi silla de madera, con la carpeta sobre la mesa. Miré las paredes de mi casa, testigo de tantos años de risas y ahora de llantos. Apreté los puños y me repetí en voz baja: nadie va a lastimar a mi hijo nunca más. La batalla había comenzado y yo estaba dispuesta a llegar hasta el final. El amanecer de aquel martes no fue como los demás. El cielo de Salamanca estaba gris, encapotado, como si también la ciudad presintiera lo que estaba a punto de ocurrir. Yo llevaba días preparándome para este momento, pero aún así, las manos me temblaban cuando agarré la carpeta con las pruebas. Mateo estaba sentado en la mesa, removiendo sin ganas un tazón de leche. Yo lo observaba, con un nudo en la garganta. Había perdido peso, los hombros caídos, y la mirada apagada que antes brillaba con inocencia. Me acerqué y le acaricié la cabeza. Hijo, hoy todo va a cambiar. Él me miró, confundido, y susurró, con voz débil: mamá, tengo mucho miedo. Lo abracé fuerte, apretando los labios para no llorar. Tranquilo, hijo. Nadie te va a lastimar nunca más. A media mañana, el abogado don Leandro Gutiérrez vino a casa acompañado de 2 policías. Entraron con discreción, pero firmes, como quien sabe que está a punto de destapar algo terrible. Rosario, no te preocupes, me dijo Leandro. Ya hemos presentado la denuncia formal. Con tu testimonio, el de tu vecina y la grabación, esto no quedará impune. Asentí, aunque el corazón me golpeaba el pecho. Miré hacia el pasillo. En detrás de la puerta estaba Ángela, aún sin enterarse de lo que le esperaba. Los agentes se miraron, y uno de ellos llamó con voz firme: señora Ángela, por favor salga un momento. Ella apareció con su habitual sonrisa ensayada, impecable, en su blusa blanca y falda entallada. ¿Qué ocurre?, preguntó con voz melosa. El policía fue directo: tenemos una denuncia en su contra. Necesitamos que nos acompañe. El rostro de Ángela se tensó, pero enseguida fingió sorpresa. Una denuncia. Debe ser un error. Yo solo cuido de mi marido y de esta casa. Yo no pude contenerme más. Me levanté, con la carpeta en la mano, y la encaré. Mentira, grité, con la voz quebrada por la rabia. Tengo todo grabado, tus amenazas, tus pastillas, tu veneno. Los ojos de Ángela se abrieron como platos al ver que yo sostenía el móvil.
no sabe lo que dice. Esta confundada intentó sonreír, pero su voz ya no sonaba firme. Carpeta una copia del audio. Lo puso en un pequeño altavoz. La sala entera se llenó de su voz venenosa. Tu mamá no es tu verdadera mamá. Mateo Ansi, dices algo. Sei, vea, a morir. La pensión y esta casa tienen que ser mías. En el silencio que siguió fue insoportable. Mateo, sentado en un rincón, empezó a temblar. Se tapó los oídos, pero aún así sollozó. Corrí hacia él y lo abracé fuerte. Aquí estoy, hijo, aquí estoy. Nunca te voy a dejar. Los policías miraron a Ángela, que ya no sabía qué cara poner. Esto es una manipulación, balbuceó. Ese audio está montado. No, señora, dijo Leandro con calma pero firmeza. El audio es auténtico. Why no solo eso. Tenemos testigos. En ese momento apareció doña Pilar, que había aceptado venir. Se plantó en el salón con el rosario en la mano y la voz temblorosa, pero decidida. Yo lo vi. Vi a Mateo llorando en la calle de madrugada. Lo vi temblando, escarbando en la basura, y lo escuché pedir ayuda. A la máscara de Ángela se resquebrajó. Eso no prueba nada. Me tienen envidia. Los policías se acercaron, y uno de ellos le dijo: Señora, queda usted detenida por maltrato psicológico y tentativa de fraude. En Ángela retrocedió un paso, como si no pudiera creerlo. No, Mateo me necesita. Él me quiere. Mateo, al escucharla, rompió en un grito desgarrador. No, no te quiero. Quiero a mi mamá. El eco de esa frase me atravesó el alma. Era la primera vez en meses que mi hijo alzaba la voz con tanta claridad. Ángela fue esposada allí mismo. Mientras los agentes la conducían hacia la puerta, se giró hacia mí, con los ojos encendidos de odio. Esto no se va a quedar así. Rosario, la miré de frente, sin apartar la vista. Convertiste la vida de mi hijo en una pesadilla. Pero, nadie lo volverá a usar como herramienta. Ella bufó y se dejó llevar. La puerta se cerró tras de sí con un golpe seco que retumbó en toda la casa. En el silencio que quedó después, era denso, extraño. Miré a Mateo. Estaba abrazado a su oso, todavía temblando. Me acerqué, lo arropé entre mis brazos y le susurré: a partir de ahora, hijo, nunca más serás la herramienta de nadie. Eres mi hijo para siempre. Él me miró con los ojos empapados en lágrimas, pero esta vez había un brillo distinto, un destello de alivio, y con voz entrecortada dijo: Mamá, te quiero, mamá. Yo rompí en llanto, pero era un llanto diferente, un llanto que mezclaba dolor con esperanza. Después de que la policía se fue, Pilar se quedó conmigo un rato, me tomó de la mano y dijo: Rosario, has sido muy valiente. Yo negué con la cabeza. No soy valiente. Soy madre, y una madre hace lo que tenga que hacer. Miré a Mateo, que dormía ya en el sofá, agotado. Su respiración tranquila era el sonido más hermoso que había escuchado en meses, por primera vez en mucho tiempo. Sentí que la pesadilla se empezaba a disipar en esa noche. Cuando cerré las contraventanas y apagué las luces, recé en silencio: al Señor, gracias por darme fuerzas. No me abandones ahora. Aún queda mucho camino por recorrer para que Mateo vuelva a sonreír. Me acosté en la cama, y aunque el miedo todavía rondaba, dormí con la certeza de que la oscuridad había comenzado a ceder. En el día del juicio, amaneció con un cielo claro, casi insultantemente luminoso, como si la vida quisiera recordarme que incluso después de la tormenta, siempre aparece la luz. Yo me desperté con un nudo en el estómago. Miré a Mateo, todavía dormido, abrazando a su oso de peluche, y sentí una mezcla de ternura y rabia. Hoy se acaba, hijo, susurré, acariciándole el cabello. Hoy nadie volverá a hacerte daño. En el juzgado de Salamanca, las paredes altas y frías parecían pesar sobre nosotros. Mateo caminaba a mi lado, temblando, se aferraba a mi brazo como cuando era niño, y tenía miedo a los cohetes en las fiestas del barrio. Yo lo sostenía fuerte, intentando transmitirle la seguridad que yo misma apenas tenía. El abogado, don Leandro Gutiérrez, nos esperaba en la entrada. Me saludó con una mirada firme. Hoy es el principio de la justicia, Rosario. Confía. Asentí, respirando hondo, y entramos juntos. Ángela estaba allí,
sentada con su abogado, impecable, como siempre, con el cabello perfectamente peinado, y esa expresión arrogante que tanto la caracterizaba. Cuando me vio, esbozó una sonrisa sarcástica, como si aún creyera que todo era un malentendido, pero yo no bajé la mirada. La observé con la serenidad de quien ya no teme el juez. Inicio. La sala se llenó de murmullos cuando se reprodujo el audio en el que Ángela amenazaba a Mateo. Tu mamá no es tu verdadera mamá. Si dices algo, se ve la pensión y esta casa tienen que ser mías. El eco de esas palabras hizo estremecer a todos. Vi como algunos asistentes movían la cabeza con desaprobación. Mateo, sentado junto a mí, empezó a llorar. Le acaricié la mano. Tranquilo, hijo, aquí estoy. Anel me susurró con voz rota. Mamá, tengo mucho miedo. No pasa nada, mi vida. Nadie va a lastimarte nunca más. El juez pidió testigos. Pilar se levantó con su rosario entre las manos. Su voz temblaba, pero habló con el valor que da la verdad. Yo vi a Mateo llorando en la madrugada. Lo vi escarbando en la basura, temblando, y escuché cómo pedía ayuda. El abogado de Ángela intentó desacreditarla, pero ella lo miró con dignidad y repitió: no miento, lo vi con mis propios ojos. Después me tocó a mí. Me levanté despacio, con las piernas pesadas, y conté lo que había vivido en las noches en vela. Las pastillas en mi té, los sollozos de mi hijo. Señoría, dije con la voz entrecortada pero firme, yo no pido venganza, solo pido que mi hijo no vuelva a ser tratado como una herramienta. Él es una persona con dignidad. Es mi hijo para siempre. Mateo, al escucharme, levantó la cabeza y con voz temblorosa pero clara exclamó: mamá, te quiero, mamá. Las lágrimas me nublaron la vista, pero también me dieron fuerzas. Ángela, arrinconada por las pruebas, perdió la compostura, golpeó la mesa y gritó: todo es mentira, ese chico es un inútil, ni siquiera sabe lo que dice. Un murmullo de indignación recorrió la sala. El juez golpeó con el mazo para imponer silencio. Yo la miré directamente a los ojos y le dije con calma, pero con toda la fuerza de mi corazón: convertiste la vida de mi hijo en una pesadilla, pero hoy se acaban. El juez dictó sentencia. Ángela fue declarada culpable de maltrato psicológico y tentativa de fraude, condenada a varios años de prisión y a perder todos los derechos sobre Mateo. El silencio posterior fue denso, pero en mi interior sentí como si me quitaran un peso enorme de encima. Al salir del juzgado, el aire fresco de la plaza me golpeó el rostro. Miré a Mateo. Tenía los ojos aún húmedos, pero su expresión era distinta. No era la del miedo absoluto, sino la de alguien que empieza a despertar. Lo abracé y le susurré al oído: a partir de ahora, hijo, nunca más serás la herramienta de nadie. Él me respondió con una tímida sonrisa. Los días siguientes no fueron fáciles. La sombra de lo vivido seguía en casa. Mateo se despertaba de madrugada, sudando, gritando: no, no me dejes, mamá. Yo corría a su cuarto, lo abrazaba y repetía una y otra vez: aquí estoy, hijo, no me voy a ir a ningún lado. Era como volver a criarlo desde el principio, darle seguridad, palabra por palabra, caricia por caricia. Con la ayuda de Leandro, conseguimos que Mateo empezara un programa de terapia en un centro comunitario. En la primera sesión fue dura. Al salir, me miró con desconfianza y dijo: mamá, ¿tengo que volver? Le sonreí, acariciándole la mejilla. Sí, hijo, poco a poco vas a sanar. Y aunque resopló con resignación, aceptó volver. Cada pequeño paso era una victoria. Un día, en el patio, lo escuché tararear una canción infantil que hacía años no cantaba. Otro día lo vi correr tras una mariposa, como cuando era niño. Yo lo observaba desde la ventana, con lágrimas de emoción. Una tarde, mientras preparaba lentejas, Mateo entró en la cocina con su oso bajo el brazo. Se quedó mirándome en silencio y de repente me dijo: mamá, perdóname. Me cayó la cuchara de madera al suelo. Lo abracé con fuerza. No tienes nada que perdonarme,
hijo, el que debe pedir perdón, ya está pagando. Anel me miró con ojos brillantes y murmuró, mamá, te quiero. Yo no pude responder, solo lo abracé más fuerte, dejando que mis lágrimas cayeran sobre su hombro. Esa noche recé de nuevo, pero esta vez no pedí fuerzas. Pedí gratitud. Agradecí por tener a Mateo a mi lado, por haber resistido, por las personas que me ayudaron. Sabía que el camino de la sanación sería largo, que las heridas emocionales no se borran de un día para otro. Pero también sabía que, mientras hubiera amor, había esperanza. Y en nuestra casa, después de tanto dolor, el amor volvía a florecer después del juicio. La vida en casa comenzó a tomar un ritmo diferente. El silencio ya no estaba cargado de miedo, pero aún quedaban las cicatrices. Mateo seguía despertándose algunas noches con pesadillas, gritando, «¡Mamá! ¡No me dejes!». Yo corría a su cuarto, lo abrazaba y le susurraba al oído, con la misma paciencia de siempre, «Aquí estoy, hijo. No me voy a ir a ningún lado». Poco a poco, esas noches fueron menos frecuentes. Sus ojos, antes apagados, empezaban a recuperar un brillo tímido, como el sol que se abre paso entre las nubes después de una tormenta una mañana. Mientras íbamos al centro comunitario, vi un cartel en la pared del edificio «Han voluntariado». En el hogar infantil de Valladolid se necesitan familias para dar cariño a los niños huérfanos. Me quedé mirando aquel papel más de la cuenta. Algo dentro de mí se removió. Tal vez era el eco de mi instinto materno, ese que nunca descansa, mamá. «Chamir», preguntó Mateo. Curioso, le sonreí, acariciando su brazo. «Nada, hijo. Ya lo verás». Unos días después, nos presentamos en el hogar infantil. Era un edificio modesto, con paredes pintadas de colores vivos y risas de niños corriendo por los pasillos. La directora, una mujer amable, nos guió hasta una sala de juegos. Allí, entre muñecas y libros gastados, vi a una niña de unos 7 años, sentada sola en una esquina, abrazando una muñeca sin un brazo. Me acerqué despacio y le sonreí. «Hola, cariño. ¿Cómo te llamas?». Ella levantó la mirada, desconfiada, y respondió con voz bajita, «Lucian». Había algo en sus ojos que me desgarró, esa mezcla de tristeza y esperanza que solo tienen los niños que han sufrido demasiado pronto. Mateo, que estaba a mi lado, la observó en silencio. De repente, se inclinó hacia ella y le dijo, con una sonrisa tímida, «Hermana, quiero una hermanita». Lucía lo miró sorprendida. Luego, poco a poco, una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Los meses siguientes fueron un proceso lleno de papeleo, entrevistas y visitas, pero cada vez que íbamos al hogar, Lucía corría hacia nosotros, se aferraba a mi falda y me preguntaba con la voz temblorosa, «Abuela, ¿puedo irme con usted?». La primera vez que me lo dijo, sentí que el corazón se me rompía y se reconstruía al mismo tiempo. «Claro que sí, mi niña», le respondí, conteniendo las lágrimas. «Pronto estaremos juntas». Finalmente, el día llegó cuando Lucía cruzó el umbral de nuestra casa. Llevaba en la mano una pequeña mochila con todas sus pertenencias, un vestido, 2 libros y aquella muñeca rota. Yo la abracé fuerte y le dije, «Bienvenida a tu casa». Mateo apareció corriendo desde el patio, con su oso de peluche en brazos. Lo alzó como si quisiera presentarlo en una ceremonia solemne. Sí, ahora tú también eres parte de la familia». Lucía rió tímidamente, y por primera vez en mucho tiempo escuché en nuestra casa una risa que no nacía del dolor, sino de la alegría. A los días se llenaron de nuevas rutinas. Lucía y Mateo jugaban. Bajo el viejo naranjo del patio, pintaban con tizas de colores en el suelo, y me pedían que les hiciera churros para merendar. A veces discutían como hermanos de verdad, pero al rato volvían a reír juntos. En una tarde, mientras los veía desde la ventana, sentí que la vida me había regalado una segunda oportunidad. Mi hijo, después de tanto sufrimiento, volvía a sonreír, y esa niña, que había llegado con una mochila vacía de cosas, pero llena de sueño, le daba a nuestra casa una luz que ya creía perdida. Claro que no todo era fácil. Mateo seguía arrastrando miedos. A veces, en medio de la noche, se levantaba
y revisaba que las puertas estuvieran cerradas. Lucía también tenía sus fantasmas. Despertaba llorando por recuerdos de su pasado en el hogar, pero entonces yo iba, me sentaba entre los dos, los abrazaba y les decía con la voz firme, aunque el corazón me temblara, aquí estoy, nadie os va a hacer daño, y entre mis brazos, poco a poco, se calmaban. En un domingo, después de misa, algunos vecinos se acercaron al patio, me miraban con una mezcla de respeto y ternura. Pilar, con lágrimas en los ojos, me dijo, Rosario, de tu casa salió tanto dolor, y ahora es la más alegre de todo el barrión. Yo sonreí, acariciando la cabeza de Mateo y de Lucía. La vida puede ser injusta, Pilaran, pero el amor nunca se apaga con el tiempo. Mateo empezó a cambiar. Su voz, antes quebrada por el miedo, ahora se llenaba de ternura cuando jugaba con Lucía. Ella le enseñaba canciones nuevas del colegio y él le enseñaba juegos antiguos que yo le había enseñado a Elan. Un día lo sorprendí, bajo el naranjo. Mateo, con toda la seriedad del mundo, le dijo a su hermanita, Lucía, no te preocupes, mamá nunca nos va a dejar. Sentí un nudo en la garganta. Él repetía mis propias palabras, pero ahora con seguridad, y comprendí que estaba sanando a Nova. Mientras escribo estas líneas, escucho desde la cocina las risas de mis dos hijos jugando en el patio. Lucía corre, Mateo la sigue, con su torpeza entrañable, y juntos parecen olvidar las heridas del pasado. Yo me siento en mi silla de madera, miro al cielo y agradezco. Agradezco la fuerza que me dio Dios, agradezco la valentía de Pilar, la ayuda de Leandro, y sobre todo agradezco que, después de tanto dolor, aún tengo lo más importante, una familia, queridos amigos, que habéis seguido nuestra historia. Hasta aquí, Ann. Gracias por escuchar, gracias por acompañarnos en este viaje de dolor, lucha y esperanza. Mi voz es la de muchas madres, muchas familias que luchan por proteger a los suyos. Os dejo con una pregunta que nace de lo más profundo. Di mi corazón, ¿qué habríais hecho vosotros si estuvierais en mi lugar, al descubrir que vuestro hijo sufría en silencio dentro de vuestra propia casa? Gracias por seguirnos hasta el final de esta historia.